La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es compleja y en ella intervienen varios mecanismos de diversa importancia según la etapa evolutiva de la enfermedad. En la visión actual de esta patología se consideran de especial importancia los que forman parte del octeto ominoso. En la etopatiogenia de la diabetes mellitus tipo 2 existe una base genética no del todo bien conocida sobre la que intervienen factores ambientales como el sedentarismo, la alimentación o el estrés que no solo pueden desencadenar la expresión de los genes de la diabetes, sino también alterar los promecanismos epigenéticos incrementando el riesgo de la aparición de la enfermedad. Habitualmente, la primera alteración que se manifiesta es el déficit de captación de glucosa en el músculo y algunos otros tejidos periféricos. Esta anomalía se debe a un defecto en la unión de la insulina con su receptor, lo que provoca alteraciones en la cadena de transporte y metabolismo celular de la glucosa. Este fenómeno se denomina resistencia a la acción de la insulina. Como consecuencia, el déficit en el consumo de glucosa por las células de los tejidos periféricos provoca el aumento de su concentración en la sangre. Esta elevación glucémica condiciona otro mecanismo fisiopatológico que consiste en la alteración de la secreción de la insulina por parte de la célula beta pancreática. Este mecanismo puede aparecer paralelamente al anterior, ya que numerosas alteraciones genéticas presentes en la diabetes mellitus tipo 2 se manifiestan con un déficit en la secreción de la insulina. En cualquier caso, la situación de hiperglucemia a la que conduce la escasa utilización periférica de la glucosa obliga a la célula beta pancreática a incrementar su producción de insulina, intentando compensar el fallo funcional. Inicialmente, se produce una clara hipersecreción de insulina que constituye la fase de hiperinsulinismo, pero más adelante, la célula beta sufre un desgaste excesivo y reduce su capacidad funcional de secreción de insulina, produciendo una situación de insulinopenia relativa. Otros mecanismos, como la propia hiperglucemia en el entorno de la célula beta, contribuyen a la disminución de su capacidad secretora de insulina. Estudios con clamp glucémico han demostrado que en el transcurso de la vida, el páncreas humano tiende a perder progresivamente la masa celular beta y por lo tanto su capacidad funcional. Las situaciones que provocan una hiperfunción de las células beta agotan de forma precoz su capacidad funcional. La presencia simultánea de los dos mecanismos anteriores, es decir, una glucemia elevada y una cantidad de insulina insuficiente, constituye la evidencia diagnóstica del debut de la enfermedad. El tercer mecanismo que constituye la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es la hiperproducción hepática de glucosa. El hígado tiene la capacidad de producir hasta el 80% de la glucosa extradigestiva del organismo. Los mecanismos implicados en este proceso son la glucogenólisis a partir del glucógeno, almacenado previamente en el propio hígado, y la gluconeogénesis a partir de las proteínas y los ácidos grasos circulantes. Esta función del hígado es de gran importancia en las situaciones de ayuno, cuando la glucosa que requiere el organismo no puede obtenerse a partir de los alimentos. Este mecanismo, que influye especialmente en la hiperglucemia basal, se encuentra estimulado por el glucagón que segregan las células alfa del páncreas y por otras hormonas de contrarregulación. En condiciones normales, la insulina obtenida a partir de la ingesta de alimentos frena la producción de glucosa en el hígado. Sin embargo, en los pacientes diabéticos se han detectado algunos marcadores hepáticos de resistencia al reconocimiento de la insulina que condicionan el mecanismo regulador de la producción de glucosa hepática. El cuarto mecanismo fisiopatológico clásico de la diabetes mellitus tipo 2, que contribuye de manera importante a la elevación de la glucosa y constituye así el cuarteto fisiopatológico, es la liberación de ácidos grasos libres. Este cuarto componente se deriva de las evidencias de que las elevadas concentraciones de ácidos grasos libres en el plasma, que proceden de la lipólisis del tejido adiposo, incrementan los niveles de glucemia. Es un fenómeno denominado lipotoxicidad, que incluye diversos mecanismos fisiopatológicos. En primer lugar, la lipotoxicidad constituye uno de los sustratos de la gluconeogénesis hepática. A este mecanismo se suma el efecto directo de los ácidos grasos libres sobre el receptor periférico de la insulina, que contribuye a la resistencia insulínica. La lipotoxicidad también disminuye la síntesis de glucógeno en el tejido muscular y contribuye a obstaculizar la función secretora de la insulina en la célula beta pancreática. La evidencia que da lugar a la ampliación del cuarteto es la comprobación de que la ingesta de glucosa por vía oral provoca elevaciones de la insulina plasmática mucho más importantes que si la misma cantidad de glucosa se administra por vía intravenosa. Este fenómeno se debe a la liberación en la sangre de unas proteínas denominadas sincretinas, que se producen por la interacción entre los alimentos y la mucosa del intestino delgado.
Las principales incretinas son el péptido análogo al glucagón tipo 1 o GLP-1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa o GIP. Estas incretinas tienen la función de estimular la secreción de la insulina necesaria para la adecuada absorción de nutrientes, secreción que se encuentra inhibida si la glucemia es baja. La disminución en la liberación de incretinas favorece el incremento de la glucemia por el déficit en la producción de insulina y constituye el quinto factor fisiopatológico del quinteto por excelencia. Otros efectos de las incretinas constituyen en contribuir a la sensación de saciedad y frenar la secreción de glucagón que estimula la producción hepática de glucosa. El glucagón es secretado por las células alfa del páncreas. En condiciones normales, estas células ocupan el 35% de la masa endocrina de este órgano. Sin embargo, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, esta cifra se incrementa hasta el 58%, lo que contribuye a la aparición de hiperglucagonemia con la consiguiente hiperproducción hepática de glucosa. El correcto metabolismo de la glucosa precisa de una constante y un delicado equilibrio entre la secreción de insulina y el glucagón, equilibrio que se ve alterado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El riñón ha sido probablemente uno de los órganos más infravalorados en el terreno del metabolismo de la glucosa. Su acción se desarrolla en tres frentes. Por un lado, consume glucosa para sus necesidades energéticas como cualquier otro órgano y por tanto contribuye a descender la glucemia. Por otro lado, la corteza renal también es capaz de producir glucosa a través de procesos de gluconeogénesis y glucogenólisis. Puede aportar hasta el 20-25% de la glucosa extradigestiva y se ha comprobado que en personas con diabetes tipo 2, este porcentaje puede incrementarse hasta 3 veces. Por último, y lo más importante, el riñón filtra hasta 180 gramos de glucosa al día presente en la sangre. En el túbulo contorneado proximal de la nefrona hay transportadores que se encargan de reabsorber esta glucosa y devolverla a la sangre, de forma que en condiciones normales la orina elimina menos del 0.5 gramos al día, es decir, menos del 1% de la glucosa filtrada. Sin embargo, estos transportadores tienen un límite en su capacidad funcional y cuando la glucemia excede los 180 miligramos por decilitro aproximadamente, son incapaces de realizar una reabsorción completa y aparece la glucosuria. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 muestran un aumento en la capacidad de reabsorción renal de la glucosa, mecanismo que colabora con los demás factores fisiopatológicos en el incremento de la glucemia. El octeto ominoso se completa con la interacción de la insulina con los neurotransmisores del hipotálamo responsables de la saciedad. En algunos pacientes diabéticos se ha constatado la existencia de una disfunción hipotalámica que puede ser la responsable de un apetito excesivo y del desarrollo de la obesidad. En resumen, en la mayoría de los diabéticos tipo 2, la primera manifestación de la enfermedad es la resistencia insulínica en los tejidos periféricos. En la mayoría de estos casos, este efecto está condicionado genéticamente, pero ciertos factores ambientales como el sedentarismo, el desequilibrio de la dieta o la obesidad condicionan la expresión de este gen. Debido a esta resistencia a la insulina, la glucosa procedente de la ingesta de los alimentos no es metabolizada en los tejidos a pesar de la presencia de esta insulina, situación que pone en marcha una serie de mecanismos compensadores. Por una parte, se incrementa la secreción de insulina en el páncreas y por otro lado, los requerimientos energéticos se suplen parcialmente con la liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo y con el aumento de la producción de glucosa hepática. La suma de estos factores da como resultado un aumento progresivo de la glucemia que estimula a la célula beta para aumentar la producción de insulina. El mantenimiento del estrés insulínico provoca un agotamiento funcional de la célula beta que se ve favorecido por la glucotoxicidad y en menor pérdida por la lipotoxicidad, factores que refuerzan a su vez la resistencia a la insulina. El resultado es una disminución en la secreción de insulina que favorece un nivel elevado de la glucosa en la sangre. Por tal motivo, la comprensión de los complejos procesos fisiopatológicos de la diabetes mellitus puede proporcionar las claves para optimizar el tratamiento de cada paciente según sus circunstancias. Muchas gracias.